Compañeras y compañeros de la Coordinadora Regional de Estudiantes, agradezco profundamente la oportunidad que me dan de saludarlos y de participar por este medio en la Asamblea Regional de las organizaciones estudiantiles del suroccidente colombiano. Entiendo, por lo que me fue informado, que uno de los temas a tratar en esta asamblea tiene que ver con el proceso constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente. Sobre este punto en particular, quiero decir que he escrito algunas notas para algunos medios virtuales de comunicación, sobre todo de la comunicación alternativa, donde he expresado mis puntos de vista. Pero remitiéndome a los interrogantes que se me plantea en la invitación a participar, diré entonces que la construcción de un proceso que nos lleve a convocar, o más bien a forzar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, se debe precisamente a que no es posible, porque no existe una ley que así lo defina, convocar una Asamblea Nacional Constituyente por parte del pueblo. Paradójicamente, siendo el pueblo el constituyente primario, no se le dejó a éste en la Constitución del 91 la posibilidad de convocar una asamblea de este tipo de manera autónoma. La Constitución del 91, aunque reconoce o define al pueblo como el constituyente primario, creó a su vez la figura del constituyente secundario, que es el Congreso de la República. Y fue entonces al constituyente secundario a quien dejó la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución, para abolirla incluso totalmente y expedir una nueva. Y también dejó al constituyente secundario, Congreso de la República, la posibilidad de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Obviamente, todo esto dentro de el espíritu de democracia restringida, de democracia burgués, que opera en nuestro país y, como es obvio, en todos los estados de la burguesía. Por eso no es caracterizada la Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo de participación popular que se haya podido reglamentar mediante ley posterior, sino que aunque exista la voluntad del soberano de que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente,
debe acudirse siempre al constituyente secundario, o sea, al Congreso, para que éste, mediante ley de la República, convoque a este tipo de asambleas. Esa talanquera antidemocrática que de plano niega en la práctica el carácter de constituyente primario y la soberanía del pueblo, es la dificultad que tenemos actualmente para que mediante procesos autónomos que nosotros hemos venido denominando como constituyentes populares o constituyentes por la paz, se pueda convocar este tipo de asambleas. Por eso hablo de que el proceso debe llevarnos a sumar una correlación de fuerzas tal en favor de esa Asamblea Nacional Constituyente que presione al Ejecutivo y al Legislativo para que ésta pueda ser convocada. Nosotros podemos hacer una asamblea de constituyentes, podemos incluso hacer una Asamblea Nacional Constituyente Popular, y esta estará revestida de la legitimidad, mas no de la legalidad. Si eso llegara a darse, tendríamos entonces una constitución aprobada por una parte del pueblo o incluso por todo el pueblo, a través de representantes elegidos mediante un proceso, que sería legítima, pero que no sería reconocida, obviamente, en el entramado legal e institucional de la nación y, por supuesto, no sería reconocida por el resto de naciones del mundo que tienen su vinculación, que tienen su relación con las instituciones creadas a partir de la Constitución del 91. Entonces, como pueden ver, la situación es bastante compleja, porque de forma oficial, de forma legal, seguiría en vigencia la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente del 91 y las reformas posteriores, que han sido muchas las que ha realizado el Congreso como constituyente secundario. De allí que yo insisto en que este proceso de conformación de un gran movimiento, de una gran fuerza, debe ir mucho más allá de las organizaciones que nosotros representamos. Es más, debemos tener en cuenta que una constitución es un pacto social de todos los habitantes de un territorio, en este caso del territorio nacional de Colombia, y que incluso una constituyente popular que no tenga en cuenta que nuestra nación no está constituida solamente por sectores sociales populares, por sindicatos y trabajadores, sino que tiene en su seno otras expresiones políticas, sociales, económicas, culturales, regionales. No podría tampoco ser una constitución representativa de toda la nación, puesto que la nación es diversa económicamente, políticamente, culturalmente, socialmente y regionalmente. Entonces, toda esa diversidad debe convocarse en una Asamblea Nacional Constituyente para que podamos tener una constitución que refleje y represente los intereses de todos los colombianos y no los intereses de un solo sector. De allí que
Metodológicamente yo he propuesto en varias ocasiones que lo primero que debemos hacer es trabajar en la creación y fortalecimiento de ese movimiento. Eso señala entonces que debemos recoger otras iniciativas porque nosotros no somos ni los únicos ni los primeros que hemos venido hablando de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Y por eso hay que tener en cuenta otras vertientes políticas, filosóficas, ideológicas, que también han venido trabajando en este sentido. Obviamente esas expresiones en favor de una Asamblea Nacional Constituyente más la nuestra debe seguir trabajando para convencer a otros sectores de la economía, de la academia, de la política, de la cultura, de las regiones, de las diversidades sexuales, etcétera, hasta que conformemos ese gran movimiento que impulse y presione al Ejecutivo y al Legislativo a convocar esta asamblea. En ese proceso, además de sumar fuerzas, debemos ir construyendo el contenido de esa propuesta de nueva constitución. Las constituciones todas tienen una especie de bloques constitucionales en los cuales se encuentra el régimen económico, el régimen político, la administración del Estado, la justicia, los derechos económicos, civiles, políticos, sociales, ambientales, las relaciones internacionales. Y nosotros debemos abarcar en nuestra discusión todos esos tópicos, todos esos bloques constitucionales para que podamos llegar de manera paralela, con un gran movimiento y con una propuesta discutida con el constituyente primario, con todos los sectores de la sociedad, de, la, de lo que sería la nueva Carta Constitucional, el nuevo Pacto Social de Convivencia de los colombianos. Y con esas dos herramientas, entonces, trabajar lo que sería la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente, proponiendo además cómo debería estar conformada la Asamblea Constituyente, para que no se repita la Asamblea Nacional Constituyente que expidió la Carta del 91, en la cual no estaba representada toda la nación, solo los partidos políticos y una minoría en representación de los grupos étnicos o minorías de la étnicas de la nación como los afrodescendientes y los indígenas. No, nuestra nación es mucho más diversa que eso, es mucho más que partidos políticos, es mucho más que diversidades étnicas. Y todas esas diversidades, discúlpeme la redundancia, deben estar representadas en la Asamblea y nosotros tenemos el deber entonces de proponer también cómo debería estar conformada esta Asamblea. Entonces, en ese proceso son tres aspectos centrales. Uno, la acumulación de fuerza. Dos, el contenido de la nueva carta. Y tres, la propuesta de cómo estaría conformada esta asamblea para que sea representativa de todas las diversidades de nuestra nación. Ahora, ¿por qué es necesaria esa asamblea? Esa asamblea es absolutamente necesaria, en primer lugar, porque la crisis de nuestro país en materia fiscal, la corrupción, la salud, la educación, la refrendación de los acuerdos a que se llegue con las insurgencias de las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional ELN, la falta de legitimidad
de la justicia, la forma como nuestras relaciones internacionales son mediadas por el interés de los Estados Unidos y en tanto hemos perdido nuestra soberanía nacional. El modelo económico depredador de la naturaleza y forjador de exclusiones y miseria debe ser discutido por el pueblo y no por una casta de representantes a la Cámara y senadores que no representan los intereses del pueblo y que obviamente no se van a reformar a sí mismos porque ellos son el mal, ellos son el problema. O sea, el problema es el ejecutivo, el problema es el legislativo, el problema es el aparato judicial, el problema es la doctrina militar y de policía, y por lo tanto no son ellos ni los llamados ni los interesados en que tengamos una carta constitucional que reforme para resolver todos los males que ha engendrado nuestra nación en casi 200 años de vida republicana. Entonces, esta crisis institucional de todo orden que nos tiene en la situación de ser el tercer país más desigual del planeta, una nación que no ha podido resolver un conflicto social, político y armado de más de 60 años, necesita de un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social lo debemos suscribir, discutir y aprobar todos los colombianos. Por eso es que es importante, casi que imprescindible para nuestro futuro y para la paz, que tengamos una Asamblea Nacional Constituyente que nos dote de una nueva Carta Constitucional. Espero, compañeras y compañeros, haber contribuido con algunos elementos a la discusión que ustedes tendrán. Son mis puntos de vista, los que he expresado siempre y los que creo, a menos que la discusión me convenza de lo contrario, seguiré planteando como parte de los aportes que como líder sindical y político de izquierda en este país y en mi condición de prisionero político debo hacer, contribuyendo obviamente con la construcción de la paz en Colombia. Un abrazo y muchísimas gracias.